Estamos en el día de la Biblia. Amén. La Biblia merece ser honrada, merece ser reverenciada porque es la palabra de Dios. Y este día lo hemos dedicado especialmente para darle honor al que merece honor, que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Bien, primeramente y de antemano darle gracias a Dios por su misericordia, por usarme, por tenerme aquí haciendo su voluntad, y eso es lo que quiero hacer la voluntad de mi Dios, de nuestro Dios. Yo quiero que se ponga en pie en este momento. Póngase en sus pies y vamos a introducir, vamos a leer la palabra de Dios en esta hora, en este momento. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Vamos a leer y quiero que leamos todos a una sola voz la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Están todos ahí? Bien, y dice así su palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero que lean una vez más todos. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Y bien, en estos pocos minutos que yo tengo para transmitir la palabra de Dios, quiero hacer la voluntad de mi Dios y quiero honrar al que se merece toda la honra, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Yo he puesto un título a este mensaje y es: la Biblia, un tesoro invaluable. ¿Cuántos lo creen así, de esta manera? La Biblia es un tesoro. Levante su Biblia. Amén. Usted tiene en sus manos un tesoro. Y créalo que lo que usted tiene en sus manos, la esencia que hay en esta Biblia, no tiene precio. Por eso le he puesto invaluable, porque no se puede calcular el valor de algo tan supremo, de algo tan grande, porque lo que vale es lo que conlleva la Biblia, lo que tiene ahí, lo que hay plasmado en aquella Biblia. ¿Por qué un tesoro? ¿Por qué consideramos la Biblia un tesoro? Porque trae consigo la vida eterna. Vida eterna. Imagínense una vida eterna al lado de nuestro Dios. ¿Quién no quiere una vida eterna y quién no considera eso un tesoro? Amén. Es el tesoro más anhelado que nosotros deseamos para nosotros como cristianos. Dios quiere y ha querido siempre mostrarle al hombre sus caminos. Desde un principio Dios ha querido mostrarle el camino al ser humano. Ha querido mostrarme el camino de la verdad a mí y a usted que está sentado aquí. Por eso nos dejó esta palabra. ¿Qué es la Biblia? Bueno, ya escuchamos anteriormente el mensaje de nuestro pastor y nos daba unos datos muy impresionantes acerca de la Biblia, pero yo quiero resumirlo en esto. La Biblia es la palabra de Dios revelada y escrita. Eso es su Biblia. Lo que hay aquí es la palabra que Dios ha revelado al hombre. Primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Escuche bien esto: no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para los que dicen que esta palabra es solamente escrita por hombres, aquí está la verdad. La palabra fue inspirada por Dios. Y los que la reciben, no la reciben como palabra del apóstol Pablo, como palabra del apóstol Pedro, de Juan, de Moisés, que fueron algunos de los que escribieron la palabra, sino como palabra de Dios dictada por medio del Espíritu Santo a todos aquellos que la escribieron. Así que por eso nosotros
en esta mañana afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia debe ocupar un lugar preponderante en nuestra fe. Debe tener una relevancia, debe tener una importancia mayoritaria en su vida. ¿Por qué? Porque ahí está lo que usted debe hacer, cómo se debe conducir y qué debe hacer para alcanzar esa vida eterna que el Señor Jesús nos ha dado. La palabra de Dios no es como cualquier otra literatura, no es como cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque cualquier otro libro le puede a usted brindar conocimiento, pero solo la palabra de Dios le puede conducir hacia la salvación. Y eso ningún otro libro lo ha podido lograr. Gloria a Dios. Es solo esta palabra bendita que a usted le puede mostrar ese camino directo a la salvación. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es el Espíritu, amén. Todos no podemos negar en este momento que la Biblia es un libro diferente y único. Es muy diferente a todos los libros de este mundo y no quiero ahondar más porque ya nuestro pastor lo dijo, pero es único en su estilo, es único, es irrepetible, es algo que no se puede comparar con ningún otro libro. Como les decía, usted puede leer un libro secular, un libro de cualquier ciencia, pero no le va a dar un tesoro tan grande como lo es la riqueza y el tesoro espiritual que está plasmado aquí en esta palabra. ¿Por qué? Porque con cualquier otro libro usted se puede llenar de conocimiento secular que le puede servir, si bien es cierto, para esta tierra, para nada más. Pero cuando usted pase una eternidad, todo el conocimiento adquirido en esta tierra, aquí se va a quedar. Pero el conocimiento adquirido en la palabra de Dios nos va a servir aún en la eternidad, porque vamos a llegar y vamos a ver a nuestro Dios cara a cara. Gloria a Dios. Es inapropiado o impropio o no tiene sentido que un cristiano diga: me voy a leer un libro, ya sea cristiano, ya sea que hable de liberación, de sanidad, sin antes haber leído su Biblia. Este es el libro que debe tener prioridad en nosotros. No podemos empezar a leer otros libros basados en la Biblia sin antes haber leído este precioso libro que es la Biblia. Así que si no lo hemos leído, empecemos por leerlo, empecemos por ahondar más en la palabra, por sumergirnos en la palabra de Dios, que créame que vamos a encontrar muchas riquezas para nuestra vida. Ahora vamos a ver qué encontramos en la Biblia. ¿Qué es lo que usted encuentra aquí? Muchas personas que nunca se han acercado a la Biblia, que no se han asomado a ella para ver las riquezas que tiene, dirán frases como el papel aguanta lo que le pongan, y frases despectivas refiriéndose a ella. Pero nosotros sabemos que en esta Biblia encontramos muchos tesoros y el principal es que encontramos la verdad. Encontramos la verdad, el camino y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Encontramos el inicio de todo. Si usted quiere saber cómo empezó todo este mundo, no se vaya a los libros de evolución, no se vaya a los libros que dicen tantas teorías de cómo inició este mundo. Vaya a la Biblia y la Biblia le contará cómo fueron creadas todas las cosas. Así como nos habla del inicio de todo, también nos habla del final de todo, del fin de todos los tiempos. Hay profecía y nosotros no necesitamos adivinos, no necesitamos brujos, astrólogos para ellos predicen el futuro, entre comillas, pero nosotros ya lo sabemos. Nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar en este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo cuenta. La Biblia, todo está estipulado. Que hay una sola vez la muerte para el ser humano y después de esto el juicio, amén, y todos sabemos cómo va a terminar este mundo. En la Biblia encontramos el testimonio de Jesucristo y así lo dice la palabra que acabamos de leer, porque ellas
dan testimonio de mí. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo. No tendría sentido la Biblia si a través de ella no lográramos ver a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. No tendría ningún sentido si en ella no encontraríamos la verdad o a Jesucristo. Pero esta Biblia sagrada y poderosa cobra sentido porque aquí encontramos a Dios y el plan de salvación y la vida eterna. Adicional a esto, encontramos historias. Las historias de la Biblia son maravillosas. Las más comunes, la de Moisés, la de José, el arca de Noé, aún la historia más maravillosa que es del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente, hace 2000 años aproximadamente, y muchas historias que nos dejan un ejemplo de cómo debemos vivir, de cómo debemos conducirnos. La Biblia contiene cosas que ejemplifican las cosas que debemos hacer, pero también las cosas que no debemos hacer y las cosas que debemos evitar. La Biblia está plasmada también de cánticos, de ejemplos de vida, respuestas, solución a nuestras inquietudes, solución a nuestros problemas, palabra de sabiduría, palabra de consuelo. Cuando usted se sienta triste, vaya a la Biblia y ahí usted podrá encontrar una palabra de consuelo. Si no tiene nadie que le consuele, si se siente agobiado, si se siente triste, vaya a la Biblia, que aquí hay un Padre que le va a dar esa palabra para que llene su corazón. Si se siente abrumado, si se siente cansado, la respuesta la va a encontrar aquí. Si usted tiene dudas, va a encontrar esa respuesta y esa solución en la Biblia. La Biblia también contiene poesía, contiene zoología, contiene ciencia. Más bien, ¿qué no encontramos en la Biblia? Lo encontramos todo. Lo encontramos todo y lo más importante, encontramos la plenitud para nuestra vida en esta tierra y la salvación de nuestras almas. Bien, quiero hablar acerca de algunos propósitos y algunas finalidades de la Biblia. Como habíamos dicho, consideramos que la Biblia es un tesoro invaluable y hay un propósito, existen varios propósitos por los cuales Dios nos dejó la palabra. ¿Ustedes creen que Dios dejó esta palabra para que la tengamos cerrada, para que la tengamos empolvada, por ahí guardada? No, ¿verdad? No es así. El propósito de la Biblia es que ella sea abierta, es que ella sea hojeada, es que ella sea estudiada, leída y aplicada. Ese es el propósito de la Biblia, que la humanidad, que toda la humanidad, de adentro, de afuera, de todas las naciones, puedan acceder al conocimiento de Dios, puedan conocer a Dios a través de su palabra. Es por eso que la Biblia es dejada, es por eso que Dios nos dio este tesoro, no solamente para que la leamos nosotros en nuestra casa, sino que por medio de ella podamos alcanzar a muchas más personas y que ellos puedan conocer a Dios, que es la salvación y la vida eterna. ¿Para qué dejó Dios la palabra? Para que Dios también pueda ser glorificado por medio de ella. Cuando yo leo la Biblia, yo encuentro que Dios está siendo glorificado. ¿Por qué? Porque ahí encuentro sus milagros, encuentro sus prodigios, encuentro que Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y esto nos conlleva a darle la gloria y a darle la honra a Él, para que Él sea glorificado en todo el mundo y todos puedan decir que Jesucristo es Dios, la gloria sea para Él. La Biblia fue dejada para que el hombre pueda tener una vida plena aquí en la tierra. No es el propósito de Dios que usted viva triste todo el tiempo, que usted viva enfermo, que viva mal, que se viva quejando, abrumado, atribulado. Ese no es el propósito de Dios, ese es el propósito del enemigo. Pero el propósito de Dios es que usted también encuentre una vida abundante aquí en esta tierra. ¿Y cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra alegría? La palabra de Dios, ser cristianos, ser seguidores de Él. Y aquí nos
nos ha dado este manual de vida para que usted pueda encontrar también esa felicidad y esa plenitud mientras usted vive aquí en esta tierra. Para eso está la Biblia. La Biblia está dejada para mostrar al hombre el camino que lleva directo a la salvación. Este es el único camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no existe otra salida. Este es el camino correcto. Usted que está aquí en esta iglesia está haciendo lo correcto. Está a las puertas de la salvación, porque el Señor Jesucristo está aquí y Él nos quiere hablar por medio de su palabra en esta mañana. La Biblia fue dejada y funge como un arma del cristiano en la guerra espiritual. No solamente es leerla, no solamente es guardarla, sino utilizar también la palabra como un arma. Nosotros tenemos las armas, Dios nos ha dotado de las armas y una de ellas es la palabra de Dios. Miren que cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él utilizó el arma de la palabra de Dios también y Él se defendió con palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos también esta palabra para utilizarla como nuestra arma en la guerra espiritual. Contra huestes celestiales en las regiones celestes, contra los demonios, contra los espíritus. Es una buena arma que nosotros debemos utilizar. La palabra de Dios fue dejada para ser enseñada y salvar vidas de la condenación. No solamente es para usted, para que usted la guarde, sino para que usted también vaya y la enseñe, para que usted aconseje a través de ella, para que de sus labios pueda salir una palabra de sabiduría para alguna persona que se encuentre en una situación difícil. Aleluya. Y otro propósito, y creo que este es un propósito que debemos meditarlo. Dios dejó su palabra para que el hombre no tenga excusas delante de él. Ustedes se imaginan llegar ante Dios y decirle: Señor, pero es que a mí nadie me predicó. Yo no sabía de tus mandamientos, no sabía cómo conducirme en la tierra, pero si Dios dejó su palabra. Por eso ningún hombre podrá tener excusas ante Él, porque aquí está todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Aquí está todo. Aleluya, la gloria sea para Él. Aquí está el camino del bien, pero también está el camino del mal, plasmado. Aquí nos habla del camino ancho y nos habla del camino angosto. Así que ningún hombre podrá decir: Señor, yo no te conocía. Porque para eso Él dejó la palabra, porque para eso Él dejó este testigo, este testimonio fiel, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Aleluya. Vamos a hablar acerca de unas verdades acerca de la Biblia. La Biblia es el libro que ha tenido más persecuciones en todos los tiempos. Ha sido el libro más perseguido. Ningún otro libro ha tenido tanta persecución como la Biblia. La Biblia ha sido quemada, ha sido rota, la Biblia ha sido destruida. Han tratado de eliminar la Biblia, pero déjeme decirle que ni el tiempo, ni las circunstancias, ni nada podrá impedir que la palabra de Dios fluya y corra en todas las personas, porque cada uno, porque todas las naciones, porque todo ser humano debe saber que existe un Dios y que existe una verdad. Así que nadie podrá impedir que esta Biblia esté en esta tierra hasta que el Señor Jesucristo quiera, hasta que Él sea su voluntad. Es el libro más perseguido, pero también la Biblia podemos decir que es el libro infalible y es el único. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia no falla. La Biblia no falla. Aparentemente muchas personas han intentado encontrarle contradicciones a la Biblia. Que acá dice una cosa, pero acá dice otra cosa. Y han tratado de buscar esas contradicciones en la Biblia, pero la Biblia es infalible. Todas las cosas convergen en una sola verdad.
que es la verdad de Jesucristo. Ella no tiene equivocaciones. Es por eso que usted no tema leerla y no tema tomar consejo de ella, porque de seguro que todo lo que usted encuentre aquí va a ser beneficioso para su vida y le va a ser de mucha edificación. La Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto. No consideremos que es la esencia de la Biblia. Es la palabra que está plasmada aquí. Muchos utilizan la Biblia como un amuleto, como un ídolo. La tienen ahí y la ponen en un salmo, Salmo 91, Salmo 23, y la tienen nada más para eso, para protección, según ellos, para que esté ahí cuidando, ahuyentando las fuerzas del mal. Pero no es eso. No debemos considerar la Biblia como un amuleto, como un talismán. Más bien debemos guardarla en nuestro corazón, las palabras que están aquí plasmadas. Si bien es cierto, esta Biblia, esta sagrada escritura, aunque es de papel, aunque es física, contiene un gran tesoro espiritual. Y es por eso que yo lo he llamado el tesoro invaluable. Un tesoro que no tiene precio. Y cuando alguien encuentra un tesoro, nadie encuentra un tesoro para esconderlo, para desperdiciarlo. Cuando se encuentra un tesoro, uno quiere sacarle el provecho máximo a ese tesoro. Quiere disfrutar de ese tesoro, asimismo con la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos puntos para que usted pueda sacar provecho al máximo de su Biblia. Si todos tienen su Biblia en esta mañana, usted es bienaventurado y tiene un gran tesoro. Pero ¿cómo puede sacarle provecho a ese tesoro que Dios nos ha dejado? El primer punto y el primer paso es que usted sienta el deseo de leerla. Porque muchos la tienen, pero la tienen guardada y no desean leerla. Les da pereza leer la Biblia. No tienen tiempo para leer la Biblia y la tienen empolvada. Pero el primer paso es que usted sienta el deseo de buscar a Dios por medio de su palabra. ¿Y cómo lo puede hacer? Usted puede leer la palabra de Dios en cualquier horario, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Cualquier momento es oportuno para que usted pueda leer la palabra de Dios. Pero si hay algo que es cierto es que nuestros horarios, nuestras responsabilidades siempre tienden a atacarnos con sus distracciones. Hay mucha distracción, hay muchos factores que están peleando por nuestra atención y muchas veces le damos más prioridad a otras cosas seculares que a buscar a Dios por medio de su palabra. Porque orar es importante, adorar es importante, pero leer la Biblia también es importante. Porque aquí usted va a encontrar la verdad y va a encontrar la solución a muchos problemas que tal vez usted ha estado batallando mucho tiempo. Hay muchos testimonios y por mi vida personal también lo digo, he encontrado muchas respuestas en la palabra de Dios. Cosas que sinceramente no encontraba una respuesta, pero analizando bien la Biblia y ahondando y con la revelación del Espíritu Santo, Dios me ha podido dar muchas respuestas a mis inquietudes. Así que si usted tiene muchas inquietudes, dele un tiempo, esfuércese por leer su Biblia todos los días. Así sea un capítulo, así sea una porción de la palabra, pero léala. Dele importancia, que no es cualquier cosa que usted tiene ahí en sus manos, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios revelada y ella merece que usted la abra con reverencia, con amor y con mucho gozo. Aleluya. Gloria a Dios, amén. El primer punto es tener el deseo. Si usted ya tiene el deseo de abrir esta palabra, el segundo paso es orar para pedir dirección del Espíritu Santo. Así que cuando usted vaya y abra esta preciosa Biblia, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Orar. Orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante orar? No podemos leer solamente por leer, porque la palabra se recibe por revelación.
Si a usted no le es revelado la palabra, si el Espíritu Santo no le revela, usted puede leer aquí, Jesucristo es Dios, pero no lo va a entender. Por eso es que, por esta razón, han surgido muchas falsas doctrinas y muchas cosas erradas, porque leen la palabra sin pedir dirección al Espíritu Santo, sin pedir dirección de Dios. Y es por eso que salen con unas cosas totalmente falsas y sacan sectas de un versículo de la palabra de Dios que ellos lo entienden según sus propias opiniones o conceptos personales, no por la revelación del Espíritu Santo. De ahí la importancia de que usted ore antes de abrir su palabra y le diga: Señor, habla mi vida y hazme entender la palabra. Quiero entenderla, quiero comprenderla y quiero aplicarla también en mi vida. Pero es importante la revelación, y la revelación se recibe también por fe. Dice su palabra primera a los Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así es la palabra. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. Un hombre natural que no haya sido revelado por el Espíritu Santo, lo que va a encontrar aquí es locura. Son cosas ilógicas, son ridiculeces, como yo lo he escuchado de algunas personas, pero el hombre que es espiritual lo recibe por fe y lo recibe por revelación. ¿Por qué? Porque un versículo puede ser entendido por unos de una manera y por otros de diferente manera, dependiendo si tiene o no la dirección del Espíritu Santo. Y si algo es cierto y es seguro, es que comprender la Biblia correctamente es de suma importancia para obtener nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si usted la entiende incorrectamente, puede estar errado y se puede ir por otro camino. Un camino que quizá no le conduzca a la salvación. Es por eso que es muy importante que usted la entienda correctamente. Hay muchos que leen la Biblia, pero no entienden que Jesucristo es Dios. Y es así, la leen y dice: Jesucristo es Dios, Él es la salvación y la vida eterna, y muchos la leen y no lo ven así. Dicen: no, Jesucristo no es Dios. ¿Por qué? No la entienden correctamente. ¿Y ustedes creen que alguien que niegue que Jesucristo es Dios se va a salvar? No es así. Es por eso que debemos entenderla correctamente, para entender cuál es el plan de Dios con nosotros y para seguir ese camino que está trazado aquí para nuestra salvación. Es importante para saber también que estamos en su perfecta voluntad. El primer paso es querer leerla, el segundo paso es orar para pedir dirección, el tercer paso es escudriñar la Biblia. Hay una diferencia muy grande entre leer la Biblia y escudriñar la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Escudriñar es algo más que leer. Y la Biblia, aquí Jesús les está hablando a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nadie puede negar o se atrevería a sugerir que los judíos, los doctores de la ley, no estudiaban. Ellos eran personas muy estudiosas, ellos leían la palabra de Dios, se aprendían de memoria la ley. Pero ¿cuál era la intención de su corazón? Quizá ellos solamente la leían, se la aprendían, pero no tenían una intención de cambio, sino que lo hacían para con sus argumentos juzgar a los demás. Pero el Señor Jesucristo nos manda a escudriñar para conocer el testimonio de aquel que es la vida eterna, que es Jesucristo. Escudriñar es examinar, es estudiar, es leer detenidamente las Sagradas Escrituras. No solamente leer por leer, sino leer para entender
y comprender lo que la palabra de Dios me está queriendo decir. Hay algunas actitudes tan erradas al leer la Biblia, y yo sé que nosotros no tenemos ese propósito, y que Dios nos guarde de tener alguna de estas actitudes al acercarnos a la Biblia. ¿Cuáles son estas actitudes? Empezar a leer la Biblia para debatir, para juzgar a los demás, para aplicar los textos no a mi vida, sino a la vida de los demás. Porque muchas personas hacen esto. Toman los versículos que habla acerca de bueno, del adulterio y de muchas cosas, de muchos pecados, pero no se los aplican a ellos mismos, sino a los demás. La Biblia no está hecha para eso. La Biblia es para que usted se mire a usted mismo en ella, porque la Biblia es un espejo y ella me dice tal y como soy, lo que tengo, lo que soy y para dónde voy. Amén. Otra actitud errada para acercarse a la Biblia es para solamente aprenderla de memoria o sacar a relucir que la hemos leído de pasta a pasta. Hay muchos que hacen esto, se aprenden la Biblia y se aprenden muchos textos de memoria y se la leen toda, pero de conocimiento nada. ¿Por qué? Porque no la han escudriñado, simplemente la han leído. Otra actitud mala para acercarse a la Biblia es tener orgullo y llegar con conclusiones hechas y buscar que la Biblia respalde mis conclusiones. Muchos llegan con sus propios conceptos a la Biblia y buscan a ver si la Biblia se puede acomodar a sus conceptos y a sus conclusiones. La Biblia no se tiene que acomodar a nosotros. Nosotros debemos amoldarnos a ella y acomodarnos a lo que ella estipula en su palabra. Otra actitud errada en leer la Biblia es leerla solo por adquisición de conocimiento y no por cambio de vida. Muchos la leen para hacerse teólogos, para sentir que saben, que son doctores de las escrituras, de la ley, pero no para que esta palabra cambie sus vidas. Así que esta actitud es una actitud errónea para leer la Biblia. Una de las mayores estratagemas del enemigo ha sido hacer creer que cualquier camino nos lleva a la salvación. Esa es una estrategia que utiliza mucho el enemigo, y es hacer creer al ser humano que cualquier camino te conduce a la salvación, pero Jesucristo solamente dejó un camino. ¿Y cómo podemos encontrar ese camino? A través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Escudriñar significa examinar detenidamente, profundizar. Hablándolo literal, si usted quiere escudriñar la palabra, lea la palabra, pero examínela, compárela con otras versiones, complemente lo leído con la predicación. Vuelva a leer y releer. Si no entiende, deténgase ahí hasta que lo entienda. Eso es escudriñar la palabra. No importa cuánto tiempo se demore, así sea en un capítulo, pero la finalidad de esto es que usted pueda comprender, que usted pueda entender lo que Dios le quiere hablar en su vida. Nosotros miramos un ejemplo de los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17, 11, y dice: y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no se quedaban solamente con lo que, digámoslo así, con lo que el apóstol Pablo les predicaba. El apóstol Pablo les hablaba en la sinagoga, pero ellos llegaban a sus casas y abrían su Biblia y corroboraban si las cosas que el apóstol Pablo estaba diciendo eran ciertas. De esta manera nosotros podemos corroborar. Cuando usted a alguien le hable acerca de una doctrina, usted aquí tiene la verdad y puede corroborar todo lo que la palabra de Dios dice. Leer las escrituras apresuradamente o de corrido no es de mucho provecho. Usted no aprovecha nada leyendo un capítulo solamente por leerlo
y así de simple, solamente por leerlo. No, nosotros no vamos a poder apreciar la belleza que hay en la palabra de Dios, la profundidad que hay en la palabra de Dios si nosotros nos detenemos a escudriñar. Así que entendiendo qué es escudriñar la palabra, que no es solamente leer, vamos a pasar al siguiente paso, que es meditar en ella, meditar en su palabra. Si la hemos escudriñado, debemos meditar en ella como lo dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice que solamente debemos meditar cuando le estamos leyendo. Dice de día y de noche. De día y de noche medite en su palabra. Compare la palabra con su vida, relaciónela con su vida, autoexamine su vida espiritual cuando usted esté leyendo y haga esta reflexión, haga este autoexamen y dígale: Señor, ¿en qué estoy fallando? Tu palabra me está hablando. Hay cosas en mi vida que debo cambiar, hay cosas que debo dejar. Y compare su vida y empiece a mirar lo que Dios quiere y el propósito que Dios quiere para usted por medio de su palabra. Dice la palabra en el Salmo 1, capítulo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que esta palabra nunca se pueda apartar de nuestros corazones. Después de meditar en su palabra, el siguiente paso es deleitarse leyendo la palabra de Dios. La Biblia no es un libro aburrido, para nada. La Biblia es un libro que es una delicia leerlo, es un placer leer la Biblia. Si usted empieza a leer, usted después no quiere dejarla, quiere seguir leyendo, quiere seguir profundizando más en ella, sumergiéndose más en ella, porque déjeme decirle que la Biblia es cautivadora. Ella usted lo cautiva, ella usted lo enamora. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted va a encontrar su verdadera paz y su verdadero gozo. Deleítese leyendo la palabra de nuestro Dios. El estudio bíblico debería ser una de nuestras prioridades y debería ser algo donde nuestro interés debería ser muy notable y manifiesto. La Biblia o el estudio de la Biblia no es menos importante que un estudio secular, porque muchas veces estudiamos para cosas seculares, para el trabajo, para la universidad, para el colegio, que no está nada mal, pero la Biblia es un estudio aún mucho más importante. Así que deleítese en estudiar las Sagradas Escrituras y buscar con diligencia, leer y escudriñar la palabra de Dios. La Biblia debe ser leída con un corazón sediento, con un corazón hambriento, y es como cuando usted tiene mucha hambre y usted quiere ser saciado. De esa manera debe llegar también a la palabra de Dios, con esa sed, con esa hambre de que Dios le hable a su vida. Hay un pensamiento que lo leí y dice: lea constantemente su Biblia. Léala constantemente. No deje que su Biblia permanezca nueva todo el tiempo. Estúdiela de tal manera que en ella se note el toque y el uso de sus manos, que ella sea la dulzura más anhelada de su alma. Tener la Biblia nueva. Sí, muchos la tienen nuevecita. Sus hojas están lisitas. ¿Por qué? Porque no la hojean, porque no la manipulan, porque no la leen. Pero yo he visto Biblias de hermanos que está totalmente viejita, y eso no es un mal síntoma, eso es algo bueno. Eso quiere decir que esa persona se esmera por leer su Biblia. La tienen marcada, la tienen señalada, tienen sus versículos favoritos anotados, y ya la pastica está demasiado vieja y sus hojitas se nota el uso que le dan a su Biblia. Pero muchos la tienen intacta. Una Biblia nueva de 10 años, hace 10 años comprada, pero bastante nueva,
¿Qué quiere decir eso? Que no lee su Biblia, que no la escudriña, que no la ojea. Es bueno que usted le dé uso a su Biblia. No importa si su Biblia se le arruga, si se le daña, pero tenga su Biblia y estúdiela. Si quiere, usted puede tomar nota de ella, puede sacar sus propios estudios bíblicos acerca de la palabra de Dios, pero empiece a hacerlo. Empecemos a estudiar la palabra de Dios, que es un deleite muy grande. El siguiente paso es atesorarla en nuestro corazón. Escudriñarla, meditarla, deleitarse en ella, pero atesorarla en nuestro corazón. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el tesoro más grande que usted tiene en su corazón? ¿Usted qué respondería? Amén. El tesoro más grande que hay en mi corazón es la palabra de Dios. Es su palabra. Ese debe ser el tesoro más grande, no debe ser su trabajo, no debe ser ni siquiera sus familiares más allegados. Ellos están en segundo plano. El primero que debe ocupar su corazón es nuestro Dios. Y ese tesoro debemos tenerlo en nuestro corazón. Salmo 119:11 dice, el tesoro en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En otra versión dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no fallarte, para no pecar contra ti. Si usted considera que esta palabra es un tesoro, entonces guárdela en su corazón. No sea oidor olvidadizo, no lo seamos, porque leemos la palabra, pero salimos y hacemos lo contrario a lo que ella dice. Pero cuando uno tiene atesorada la palabra de Dios, eso le impide fallarle a Dios, le impide pecar, porque hay palabra en su mente, porque hay palabra en su corazón. Y lo último, después de atesorarla, viene lo más importante, que es aplicar la palabra de Dios. De nada sirve leerla, de nada sirve tomar nota, subrayar, de nada sirve aprenderla de memoria, pero ¿y si no la aplicamos? Esto no tendría ningún sentido. El sentido que tiene la palabra de Dios es que usted la ponga por obra. Y esa es la finalidad, ese es el propósito, y ese es el fin de este tesoro. Ese es el provecho que usted puede sacarle a este tesoro. La gloria sea para el Señor Jesús. Después de haber aplicado todos los pasos anteriores, entonces aplique la palabra, apliquemos la palabra. Esto es para todos. Hagámonos hacedores de ella. Demos testimonio de que somos buenos lectores de la palabra, de que no solamente nos aprendemos los versículos, de que no solamente tenemos conocimiento, sino que la aplicamos en nuestras vidas. Que se note el cambio de leer la palabra, que se note esos frutos de haber leído la palabra, que se note que le pedimos dirección al Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos ha revelado, pero ¿para qué? Para que haya cambio en nosotros, para que no permanezca ese viejo hombre, sino que seamos nuevas criaturas por haber conocido la palabra de Dios. Como consecuencia de leer la palabra, en el mejor sentido de la palabra, viene el conocimiento. ¿Quién que lee la palabra todos los días, que se esmera en estudiarla, no adquiere conocimiento? Va a tener un conocimiento. Y miren que el conocimiento es primordial para nosotros poder predicar, para poder aconsejar, para poder defender nuestra verdad, que es inquebrantable, para poder defender nuestra doctrina ante personas que quieren debatir, que quieren negar, que quieren oponerse a la palabra. Pero si usted no tiene conocimiento, ¿cómo se va a poder defender? Si alguien le dice, Jesucristo no es Dios, y usted no ha leído nada, ¿cómo se va a poder defender? Si usted le debaten sobre el hablar en lenguas, sobre el bautismo, sobre muchas cosas, sobre la idolatría, pero si usted no tiene conocimiento, entonces no va a poder hacer un trabajo adecuado en la evangelización. Así que es importante que nosotros
leamos nuestra Biblia, la escudriñemos y adquiramos ese conocimiento. Después de aplicar todos estos pasos y después de haber aplicado la palabra en nuestras vidas, viene el conocimiento y viene también la autoridad para enseñar la palabra. Cuando hablo de conocimiento, me refiero al conocimiento por la palabra revelada, vivida y aplicada. Porque una cosa es el conocimiento solo por la palabra leída y estudiada, que cualquier persona lo puede adquirir en una universidad. Van a una universidad a aprender teología, pero solamente por adquirir el conocimiento y por tener su título de teólogos. Y estas personas saben mucho de Biblia, pero han adquirido un conocimiento solo por la palabra estudiada. Al conocimiento que yo me refiero es el conocimiento que viene por la palabra escudriñada, revelada y vivida. Es la palabra que usted la escudriñó, que Dios le reveló, pero que usted también la está viviendo en carne propia y está siendo testimonio de ella. Ese es el conocimiento y la autoridad para enseñarla. No todos tienen autoridad para enseñar la palabra de Dios. No todos tienen esa autoridad moral para decir, para enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la están viviendo, porque no están haciendo lo que dice la palabra, porque sus vidas en el secreto es algo que Dios no aprueba. Y en público muchas personas se atreven a predicar la palabra, pero mire que la palabra de Dios, Dios respalda su palabra. Y también Dios respalda a la persona que la está viviendo y que la está aplicando. La meta principal al enseñar la Biblia debe ser cambiar vidas y no solo impartir conocimiento. Que su meta principal al compartir la palabra sea cambiar esa vida. No solamente por impartirle el conocimiento, sino que usted tenga el deseo de que esa vida sea transformada y cambiada por el poder del Espíritu Santo. Tener la autoridad para enseñar la Biblia no depende tanto de la habilidad del predicador o del maestro. Puede ser un buen maestro para enseñar, para predicar, sino más bien la autoridad depende en enseñar realmente lo que la Biblia enseña. No conceptos personales, no opiniones propias o rebuscadas, sino lo que realmente la Biblia enseña. La Biblia no puede ser alterada, no le podemos quitar ni una tilde. Lo que está aquí está escrito y nosotros no tenemos el derecho de aumentarle ni quitarle, porque la palabra de Dios tiene que permanecer para siempre y ella Dios la ha dejado para que sea respetada y para que sea enseñada con reverencia. Quiero que se pongan en pie. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Esdras preparó su corazón para primero estudiar la palabra, para inquirir, para aprenderla, para examinarla, luego para cumplirla en su propia vida. Y así, de esta manera, tuvo autoridad para enseñarla. Así que si nosotros queremos tener esa autoridad para enseñar la palabra de Dios, primeramente debemos cumplirla en nuestra vida. Aleluya. Enseñar la palabra de Dios es preparar el camino para otros. Y es también dejarnos usar por el Señor. Así que yo quiero que en esta hora le demos gracias a Dios. Este ha sido el día de la Biblia. Hemos aprendido mucho en el mensaje anterior y sé que Dios ha dejado algo en nuestros corazones. Si posiblemente no sabíamos cómo leerla o si pensábamos que era solamente leer por leer la Biblia, aprendimos que al Señor no le agrada esta actitud. Él quiere que ahondemos en su palabra, que profundicemos en ella. Y lo más importante, que la practicamos en nuestra vida. Dice su palabra, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Todopoderoso. Prediquemos la palabra, enseñémosla, estudiémosla,
que es el Señor Jesucristo quien da el crecimiento. Quiero que oramos en esta mañana y le demos gracias a Dios por su palabra. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, porque tú me has permitido enseñar tu palabra, porque tú has hablado a mi vida primeramente. Dios mío, yo te pido, Señor, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos direcciones y des luz a nuestras mentes para poder entender tu palabra, que nosotros podemos ser personas que practiquemos tu palabra, que no solamente leamos las escrituras, pero que siempre las practiquemos, las apliquemos en nuestra propia vida. Danos autoridad para enseñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, ayúdanos y háblanos por medio de la Sagrada Escritura que tú has dejado, Señor. Ahí encontramos testimonio de ti, Señor, que tú eres la vida eterna. Ahí está, Señor, nuestro camino a la salvación. Ahí está todo lo que debemos hacer y practicar. Por eso te pido que nos ayudes, Dios mío, que nos des ese denuedo para buscar tu palabra con ansia, Señor, con gozo, con toda diligencia, poder aprovechar este tesoro tan maravilloso que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por haber dejado esta Biblia, Señor. Gracias por haber dejado tu palabra revelada, escrita, para que todo el ser humano pueda acceder a ella, Señor, para que todas las vidas puedan ser cambiadas a través de ti. Yo te doy gracias, Señor, desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias por tu palabra y queremos, Señor, en esta mañana atesorarla en nuestras vidas y ponerla por obra. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga.